Mi nombre es Carlos Capelán, soy artista visual, mejor dicho, trabajo de artista visual. Aunque he comenzado he pasado por otras cosas, sobre todo arte textil, y conocí a Manolo cuando yo tenía unos 14, 15 años y empezaba a ir a los cafés de Ciudad Vieja, porque ahí paraban los artistas. Entonces, como chiquilín chico se metía en esos cafés, y ahí estaba la presencia de Manolo. Como uno era muy chico, todos teníamos miramientos en hablar con los adultos, en especial con Manolo, que era una persona establecida, conocida. Pero Manolo siempre fue una dulzura impecable. No teníamos conversaciones con él, apenas nos contentábamos con estar cerca de su presencia, y es una cosa que yo siempre pienso, de que Manolo irradiaba un tipo de autoridad que emanaba de su dulzura. No era una persona que te impusiera como otros colegas ya mayores, desde la autoridad de su saber o su conocimiento o su adultez. Manolo no venía por ahí, venía por otro lado. Y a nosotros nos fascinaba, como fascinaba a todo el mundo, supongo. En todo caso, recuerdo haberlo visto pasar por la calle Ciudadela con un cuadro abajo del brazo. Y a mí me acuerdo que me emocionó mucho verlo a Manolo marchar con su cuadro abajo del brazo. Son esos recuerdos que uno guarda siempre, porque uno como joven adolescente ve al adulto artista como algo que uno tal vez desearía ser, pero que no es, y verlo en verdad, llevando su cuadro humildemente abajo del brazo, sin envolver ni nada, abajo del brazo, era como imborrable, una imagen imborrable. Siguiendo, años más tarde, muchos años más tarde, ya de adulto, sí pude tener un trato personal con él, luego de haber conocido a parte de su familia, los Lima, todo un capítulo en sí, porque Manolo era Manolo y Manolo era un Lima, y todos los Limas eran Lima, una familia muy silenciosa, nada ruidosa, pero muy unida. Entre todos formaban una especie de núcleo pedagógico sin estrado, sin púlpito, sin magisterio. Todos ellos venían de la carpintería, y en un momento dado la carpintería de los Lima, en la antigua calle Caiguá, que hoy día se llama Zorrilla, fue un centro de reunión e intercambio muy del gusto de Manolo y los Lima. Así como la casa de Manolo fue un lugar que se fue construyendo, no como un lugar cerrado, sino como un lugar abierto, la carpintería siempre fue un lugar donde se construía la apertura. Las manos de Manolo, recuerdo que no eran las manos de un herrero, eran las manos que habían tocado otras cosas. Claro, uno puede dejar de pensar en la madera, como después aprendió a tocar la materia de la pintura o del dibujo.
Pero sí, en una época tuve una relación ya más personal con él, ya más adulto, y le visitaba en la casa, que creo que era en la calle Juncal, en Ciudad Vieja, si no recuerdo mal, donde siempre éramos varios visitando a Manolo. No recuerdo por qué en esos años 71 Manolo pasaba tiempos en Montevideo o coincidía con que lo iba a ver y estaba, pero eran años en los que de lo que se hablaba era de política, pero no de política partidaria, se hablaba de política desde otro punto de vista, desde otro arranque, ¿no? Se hablaba de pequeños gestos, desde lo humano, desde el ser humano, desde la justicia y la sensibilidad al mismo tiempo, y con criterios, porque había muchos criterios compartidos. En realidad en el grupo en que nos movíamos ya había ideas que estaban más o menos asimiladas, y las charlas tenían que ver más con matices, variaciones, comentarios, que con otras cosas, porque ya había toda una fundamentación compartida, ¿no? De modo que en tren de contar anécdotas, yo no soy la persona indicada para hacer algo así. No tengo muchas anécdotas, pero lo que tengo son vivencias, sí. La minería de la calle Caiguá era como el caldo de cultivo de los Limas. Yo tuve en particular mucho contacto con Enrique y con Bacho, sobrinos de Manolo, con quien traté individualmente de modo intenso. Pero había como un espíritu compartido, y además de parte de todos había una devoción por Manolo, había una devoción sincera, y un orgullo de compartir. Suena romántico decirlo, pero compartir una inspiración, una motivación para hacer cosas y cómo hacerlas, ¿no? Nunca vi a Manolo en la carpintería, no estoy nada seguro de que él fuera de modo regular, pero sí entre mis amigos y colegas de esa generación más temprana, cuando éramos adolescentes, había algunos que venían aquí a la casa de Maldonado y se quedaban temporadas. Algunos hacían cerámica, otros no sé qué hacían, pero tenían la virtud de quedarse acá tiempos. Pasaban tiempos. Y después no venían con anécdotas, no venían con relatos, venían con vivencias. Y yo creo que es lo más difícil de dejar, en definitiva, cuando uno tiene una actitud pedagógica como la tenía Manolo, de transmitir vivencias, ¿no? Maneras de relacionarse con las cosas. Sí, la manera como yo he visto la obra Manolo, y la manera como la he visto después y la manera como la veo ahora, ha cambiado, porque los sistemas del arte han cambiado, porque todo el contexto ha cambiado, porque el país ha cambiado, porque la cultura en su conjunto ha cambiado, y porque nuestras ideas sobre el arte también han cambiado. En ese sentido, no solo reviso lo que hizo Manolo, reviso todo lo que se hizo por generaciones en la historia del arte y lo que yo mismo hacía hace 30 o 40 años atrás, obviamente. Por supuesto que hay que reconsiderar la obra de Manolo desde todo punto de vista, su contexto, su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la obra de Manolo también tiene que ser reconsiderada en la medida en que se conozca este lugar, la casa de Manolo en Pinares,
que yo veo como obvia parte de su trabajo, de su obra. Es poco común de que un artista genere un espacio al cual se puede entrar una vez que el artista ya no está. Es poco común que uno entre al espacio, digamos, de Blanes, pero uno puede entrar al espacio de Manolo. Hay otros dos ejemplos en Uruguay de casas de artistas que han sido recuperadas y que se mantienen de un modo público, que son las casas de Solari y las casas de Silva Delgado. Me parece absolutamente genial. Hay otros lugares absolutamente banales que reciben turistas y cobran la entrada, etcétera, etcétera, cuya significación, tanto social, histórica, como ética, como artística, es inexistente. Yo pienso que ahora tenemos una oportunidad formidable de entrar en un espacio que es también el espacio de Manolo. Así como Manolo generaba el espacio de sus dibujos y sus pinturas, generó este espacio para los demás, con los demás, por los demás. Y resulta que los demás somos nosotros. Este espacio está hecho para nosotros. Bueno, yo pienso que tenemos que asumir un poco eso, ¿no? Y decir, bueno, gracias Manolo, gracias por dejarnos entrar acá. Reconsiderar la obra de Manolo es tener la alegría de poder estar acá, pero tenemos que ser más por ello. Pienso que tenemos que ser más por ello. ¿Cómo tenemos que ser más por toda la obra de Manolo en términos generales? Viene por ahí la cosa.